vía respiratoria, ¿sí? Básicamente ventilación pulmonar. ¿Quién me dice qué es ventilación pulmonar? Así podemos retomar la clase. ¿Qué recuerda la ventilación pulmonar? ¿Qué era? Ese movimiento de... Puede ser Bien, excelente. La ventilación pulmonar es la entrada de oxígeno hacia los pulmones y la eliminación de dióxido de carbono. ¿Sí? La eliminación del dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo se produce este proceso? Habíamos dicho que hay una serie de pasos, una serie de sitios por donde debe ingresar el aire desde la atmósfera, ¿sí? Hasta los alveolos pulmonares y eliminarlos, ¿cierto? Hemos hablado de lo que sería nasofaringe, orofaringe, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y finalmente los alveolos pulmonares. ¿Les parece que hoy lo vemos más detallado esos sitios? ¿Sí? Veamos esos sitios anatómicos de manera más detallada. Permítanme un segundo. Nosotros ahí podemos visualizar vía respiratoria superior. También lo habíamos dividido, ¿cierto? La vía respiratoria superior e inferior. ¿Cuál era la vía aérea superior? ¿Qué constituía la vía aérea superior? Bien, nasofaringe, orofaringe. ¿Hasta dónde? La glotis. Perfecto. La glotis es quien divide a la vía aérea superior de la vía aérea inferior. Bien, perfecto. Nasofaringe, orofaringe, ¿sí? Y finalmente la glotis. Posterior a la glotis viene lo que es ¿qué es lo que viene por debajo de la glotis? ¿Qué tenemos? Por debajo de las cuerdas vocales, ¿qué tenemos? La tráquea. Luego, los bronquios principales, los bronquiolos y finalmente los alveolos, ¿sí? Entonces, esto para que nos ubiquemos, si ustedes se fijan en la imagen que está en la parte de arriba, ¿sí? Fíjense cómo ahí se dibuja claramente nuestra vía aérea inferior, ¿sí? Y fíjense la disposición de la tráquea. Posteriormente se divide en lo que es bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿sí? Y fíjense que en esta imagen está pelado el bronquio derecho. Pero si nosotros seguimos viendo el árbol bronquial, fíjense que nosotros tenemos una parte que tiene cartílago, anillos traqueales, ¿cierto? Y otra parte del árbol bronquial que no contiene anillos y que contiene, ¿qué cosa? Músculo liso, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de músculo liso justamente y decíamos ¿dónde tenemos músculo liso? Y decíamos, tenemos músculo liso en la vía respiratoria, ¿sí? En los bronquiolos. Y es precisamente en este sitio donde nosotros tenemos una serie de afecciones patológicas, sobre todo de tipo alérgico, de tipo asmático, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos la imagen de arriba, fíjense que está claramente dibujada la tráquea y fíjense los anillitos que tiene, ¿sí? Habíamos dicho que en estos sitios había hematosis o no. ¿Había intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la tráquea? No. Bien, sigamos bajando. Bronquio principal derecho. Luego se subdivide en otros bronquios segmentarios y fíjense cómo de a poquito, cuando ya se va acercando a la parte final, ya se empieza a dejar de ver los anillos, ¿sí? Se empieza a dejar de ver esa parte cartilaginosa, ¿sí? Y esas áreas se llaman bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos. Y finalmente, ya cuando nosotros nos estamos acercando a los alveolos,
están unas estructuras que se denominan bronquiolos respiratorios, ¿sí? Entonces, antes de los bronquiolos respiratorios están los bronquiolos seminales y finalmente los bronquiolos respiratorios que cuando se juntan los sacos alveolares, fíjense que acá, si nosotros amplificamos la imagen de la de arriba a nivel del alveolo, fíjense cómo varios sacos alveolares se juntan, ¿sí? O varios alveolos para formar un saco alveolar. Y fíjense, el último sector del bronquiolo que llega hacia el saco pulmonar es el bronquiolo terminal. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque si nosotros estamos diciendo que hay sitios donde no hay hematosis, la hematosis empieza específicamente a nivel del bronquiolo terminal, a nivel del bronquiolo respiratorio, ¿sí? Por eso se llama bronquiolo respiratorio. Entonces, si nosotros resumimos esta parte, diríamos, ¿dónde se produce la hematosis? ¿Dónde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono? A nivel del bronquiolo respiratorio, ¿sí? Y, por supuesto, en el alveolo y los sacos alveolares. Y si ustedes se fijan en la imagen, fíjense cómo ahí sí está cubierto de vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense en la imagen de arriba, los sacos alveolares y alveolos están cubiertos de vasos sanguíneos y, por supuesto, de venas, ¿sí? De toda la red capilar. ¿Para qué? Porque ahí es donde se va a producir el intercambio de oxígeno, la función más importante del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí es el sitio donde se produce la hematosis y finalmente esa es la función principal del sistema respiratorio, ¿bien? Entonces, si nosotros amplificamos más aquella imagen, vemos de manera más microscópica y nos acercamos a un alveolo, lo veríamos de ese modo. Fíjense cómo la sangre venosa llega hacia uno de los alveolos, ¿sí? Y fíjense acá cómo devuelve el dióxido de carbono hacia el alveolo, ¿sí? O expulsa, podríamos decir, del vaso sanguíneo el dióxido de carbono hacia el alveolo. Y fíjense cómo se capta que el oxígeno, ¿sí? El oxígeno. Y fíjense, acá, a este nivel, es lo que... Y nuevamente ya se va como sangre oxigenada ¿hacia dónde? Hacia por la circulación pulmonar hacia el corazón, específicamente hacia el lado izquierdo del corazón, para desde ahí salir a la circulación sistémica y llevar oxígeno a todos los tejidos de nuestro organismo, ¿sí? Finalmente eso es lo que hace, ese es el camino de transporte de oxígeno a nivel de los pulmones, ¿sí? Ahora, veamos un poquito más microscópico esto. ¿Se fijan acá el vaso sanguíneo? El vaso sanguíneo que contiene la circulación pulmonar. ¿Qué serán estas moléculas? ¿Se ve? Dióxido de carbono. ¿Y qué serán estas células sanguíneas que son así ovaladitas y que llevan hemoglobina? ¿Qué serán? Los glóbulos rojos. Entonces, fíjense ustedes acá cómo finalmente todo ese proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que cuando el aire que entra a nuestro alveolo, ¿sí? Que lleva consigo oxígeno, fíjense cómo a nivel de los alveolos, es a nivel de los alveolos donde se produce ese intercambio de gases y donde todas las moléculas de oxígeno entran al torrente sanguíneo, se unen a la hemoglobina y se van hacia la circulación sistémica, ¿cierto? Y todo lo que es el dióxido de carbono va hacia el alveolo, ¿sí? Hay un intercambio de gases y es eliminado por la expiración, ¿sí? Es eliminado por la expiración. Entonces, fíjense cómo este proceso que nosotros ahora estamos viendo, la inspiración, la expiración y la ventilación pulmonar, fíjense cómo finalmente tiene una función elemental. Y nosotros realizamos esta función, hemos dicho cómo la respiración es
inconsciente. Fíjense lo elemental, fíjense esta función elemental que se cumple incluso cuando nosotros estamos dormidos. Veamos un poquito más. Esto ya lo hemos visto. Hemos visto todo el proceso de la mecánica de la inspiración, ¿cierto? Nos hemos quedado en la expiración. Bien, pero ¿cuál era el músculo más importante de la inspiración? ¿Quién me recuerda? ¿El músculo más importante de la inspiración? El diafragma, muy bien. Y el diafragma, para que se produzca la inspiración, ¿qué movimientos hacía? ¿Qué le pasaba al diafragma? ¿Quién me recuerda? Se distendía. Se contrae. El diafragma se contrae, ¿sí? Al contraerse, va hacia abajo, ¿sí? Desciende todos los órganos abdominales, aumenta la caja torácica, ¿sí? Y permite que los pulmones se expandan durante la inspiración. ¿Y qué otro músculo importante había durante la inspiración? El diafragma, que hace el trabajo, el 75% del trabajo de expandir la caja torácica. ¿Qué otros músculos importantes? Ahora, los intercostales externos son los que principalmente, ¿sí? Tiran de las costillas, jóvenes, tiran de las costillas y las rectifican, ¿cierto? ¿Recuerdan esa imagen que hemos visto? Esto solo para que introduzcamos y vayamos a la inspiración, que es donde se hemos quedado, ¿sí? Fíjense acá cómo el diafragma se contrae, ¿sí? En la inspiración se contrae, aumenta el diámetro de la caja torácica y los músculos intercostales externos, ¿sí? Se contraen y tiran de las costillas, las rectifican, aumentan ese diámetro antero-posterior y por tanto el movimiento del diafragma a través de la contracción y la contracción de los músculos intercostales, ¿sí? Estos dos movimientos, estos dos músculos aumentan la caja torácica, el diámetro de la caja torácica y permiten una inspiración completa, ¿sí? Eso es lo que pasa normalmente en la inspiración. Ahora nos hemos quedado en lo que es la expiración. Veamos qué es la expiración. Bien. Habíamos dicho algo importante en la inspiración. ¿La inspiración era un proceso activo o pasivo? La inspiración es el proceso de contracción del diafragma. Es un proceso activo. Es un proceso que necesita más energía, ¿sí? Es un proceso que necesita la contracción de músculos importantes como el diafragma, como los intercostales externos. Sin embargo, la expiración, queridos jóvenes, es un proceso pasivo, ¿sí? Es un proceso pasivo, ¿bien? ¿Y en qué consiste? Si durante la inspiración el diafragma se encontraba contraído, ¿sí? Durante la expiración, ¿qué es lo que debiera hacer el diafragma? Si durante la inspiración el diafragma se contraía para aumentar el diámetro de la caja torácica, ¿sí? El tamaño, ¿qué hace en la expiración del diafragma? Durante la inspiración se contrae y durante la expiración, que es un proceso pasivo, ¿qué debía hacer? Relajarse, perfecto. Entonces, fíjense, en la expiración ocurre la relajación del diafragma y ¿de qué músculos? De los músculos intercostales externos. Los externos se relajan, ¿sí? Pero los internos tienen que empezar a trabajar, a contraerse para bajar más a las costillas, ¿sí? Para volverlas a angular, si vale el término, y poder disminuir el tamaño de la caja torácica. Y con eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se produce? La salida del dióxido de carbono, se produce la expiración, ¿sí? La expiración. Son procesos muy importantes que los tenemos que saber. Además de la relajación del diafragma, de la relajación de los músculos intercostales externos que estaban contraídos durante la inspiración, hay algo que también ayuda al proceso de
Ahora estamos hablando de la cavidad torácica, pero nosotros tenemos la cavidad abdominal, ¿cierto? Entonces en la cavidad abdominal nosotros tenemos una serie de órganos que lo que hacen constantemente es empujar al diafragma hacia arriba, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando el paciente expira, cuando nosotros expiramos, ¿sí? A ese proceso de la retracción elástica de los pulmones, ¿sí? También ayuda a la presión intraabdominal, ¿sí? Es como que volviera a su estado de reposo, más o menos, ¿bien? Entonces, es sumamente importante. ¿Qué es lo que lleva a la expiración? A una disminución del volumen de la caja torácica. Claro que sí. La caja torácica durante la inspiración se expande, ¿sí? Si ustedes hacen una inspiración profunda, guardan el aire, la caja torácica aumenta en su diámetro, aumenta en longitud y aumenta en diámetro, ¿sí? Y durante la expiración expulsa todo el aire y reduce su tamaño. ¿Bien? Veamos, luego vamos a hablar de lo que es las presiones, porque si no ahora nos vamos a por ahí confundir un poquito. Bien, ¿qué es? Normalmente el proceso que acabamos de describir ocurre cuando hay una respiración normal, ¿cierto? Una respiración normal. ¿Qué pasará en la expiración forzada? ¿Quién tiene una idea? Recuerda que hemos hablado de la inspiración forzada. Habíamos hablado cuando hay procesos, cuando hay alguna dificultad respiratoria, los músculos en la inspiración ya no son los que nosotros habíamos mencionado, ¿cierto? Diafragma, músculos intercostales, externos, sino ¿qué cosa? ¿Qué músculos entraban en juego en la inspiración cuando era una inspiración forzada? Cuando había un esfuerzo. ¿Quién lo recuerda? Lori. Creo que eran los escalenos, el Bien, esternocleidomastoideo y... Esternocleidomastoideos, escalenos, ¿qué más? No creo, En realidad no son subclavios, serían el esternocleidomastoideo que acaba de decir Lorena, ¿sí? Los escalenos también, ¿qué más? Los serratos, ¿qué más? ¿Saben por qué es importante que nosotros sepamos, jóvenes? Porque, por ejemplo, cuando un niño tiene dificultad respiratoria, el pediatra valora el grado de dificultad a través de ver si hay tiraje subcostal, ¿sí? Visto que los pediatras le levantan la numerita al niño para ver si hay tiraje subcostal. Cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo respiratorio, se nos marca acá, ¿sí? Ustedes probablemente todavía no han visto, pero cuando un paciente normalmente expira, no debiera tener esfuerzo, ¿correcto? No debe haber esfuerzo, es un proceso fisiológico. Pero cuando un paciente tiene un esfuerzo, tanto inspiratorio como expiratorio, indica algún proceso de falta de aire. Algo está pasando en la fisiología respiratoria que está generando que ese paciente tenga la necesidad de mayor inspiración. Y por tanto, por supuesto, si le cuesta introducir el aire, le va a costar eliminarlo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando hacen uso de musculatura accesoria, tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración ya hemos visto los músculos que normalmente se activan. Y en la expiración, ¿qué músculos entrarán a actuar? Pensemos. ¿Qué músculos creen que se los puse ahí? Músculos de esfuerzo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos alguna dificultad para poder eliminar el aire en la expiración, fíjense que entran en juego ¿qué músculos? Usted que acaba de llegar, ¿qué dice ahí? ¿Qué músculos entran en acción cuando nosotros requerimos hacer una expiración forzada? Leo. El primero. Los músculos abdominales. Los músculos abdominales. Nosotros la anterior vez no habíamos hablado de músculos abdominales en la inspiración forzada.
forzada, ¿cierto? No hemos hablado de músculos abdominales. Habíamos hablado sobre todo de los músculos escalenos, del esternocleidomastoideo, ¿sí? Pero fíjense que en la expiración forzada, nosotros ¿cómo vamos a notar ello? Porque entran en acción, cuando requerimos hacer un esfuerzo expiratorio, entran en acción los músculos abdominales. ¿Cuáles de ellos? Sobre todo, no todos, ojo, entran principalmente los rectos del abdomen, ¿sí? Los rectos del abdomen. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo, fíjense que cuando nosotros hacemos esfuerzo, los rectos del abdomen se contraen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una expiración forzada, necesitamos contraer los rectos del abdomen, además el oblicuo interno, el oblicuo externo, el transverso del abdomen. ¿Y cuál es la función de estos músculos? Es empujar el diafragma hacia arriba y por tanto comprimir la caja torácica, ¿sí? Entonces fíjense cómo jóvenes, cuando nosotros tengamos un proceso respiratorio, ¿por qué es importante que sepamos? Porque cuando tengamos algún proceso respiratorio que esté afectando la mecánica ventilatoria, la ventilación fisiológica, van a ponerse en acción músculos accesorios, tanto de la inspiración como de la expiración. ¿Bien? Algo importante, los intercostales internos tiran de las costillas hacia abajo y adentro, ¿sí? Eso hemos dicho. Durante la expiración, el diafragma se relaja, ¿sí? Se eleva, disminuye la caja torácica, los intercostales externos se relajan y los intercostales internos se contraen fuertemente para angular las costillas y disminuir el tamaño de la caja torácica y permitir la expiración. Eso es lo que pasa normalmente en la expiración, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que, ¿cuál es la importancia, en el ejercicio? Cuando nosotros hacemos uso de la musculatura accesoria en condiciones normales, lo vamos a hacer cuando estemos realizando un ejercicio físico intenso, ¿sí? Pero ¿cuándo más? Fíjense lo que dice ahí. Durante la tos, ¿sí? Cuando nosotros tosemos, queridos jóvenes, nosotros, ¿cómo creen que hacemos el esfuerzo? Con los músculos abdominales para poder sacar esas secreciones que nos están incomodando. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que cuando nosotros estamos con una tos sumamente frecuente, una tos, esa tos que te agota, ¿sí? Ustedes van a ver que se nos... ¿Alguna vez les pasó que les pasa como una macurca acá en el abdomen? Es cuando hemos tosido demasiado. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando nosotros tenemos un proceso respiratorio que nos está generando un esfuerzo en la expiración. Entonces nosotros estamos usando musculatura accesoria durante la expiración, ¿sí? Durante la expiración. ¿Y qué otras patologías también nos llevan al uso de musculatura accesoria, pero en el momento expiratorio? Las enfermedades obstructivas, ¿sí? Los pacientitos con asma, ¿sí? A ellos les cuesta, los que están con bronquitis, les cuesta eliminar el aire, entonces empiezan a usar musculatura accesoria, ¿sí? Durante la expiración, ¿sí? Bien. Si nosotros hacemos una expiración forzada, ¿sí? Podemos sentir la contracción de los músculos, ¿sí? Si ustedes intentan hacer una expiración forzada como empujando el aire hacia afuera, ¿sí? O si hacen, por ejemplo, ¿sí? Van a sentir cómo los músculos de aquel ¡tuc! Se les pone duritos, ¿sí? Se contraen los abdominales, los rectos abdominales. Bien, entonces, en la mecánica de la ventilación pulmonar, todos los músculos más importantes que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios y los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios. Entonces, si nosotros hacemos un resumen hasta acá, ¿cuáles serían los músculos inspiratorios? Recordemos solamente
en una respiración tranquila. Ahora, si nosotros tenemos una inspiración forzada, ¿cuáles serían el resto de los músculos inspiratorios? Inspiratorios, perdón. Esternocleidomastoideo, bien, en la inspiración forzada. Los escalenos, fantástico. ¿Qué más? Los serratos, muy bien, excelente. Ahora, hablemos de los músculos, los estamos clasificando para no olvidarlos, ¿sí? Hablemos de los músculos que hacen descender la caja torácica. Hemos dicho que se clasifican como músculos expiratorios. ¿Cuáles son? Los músculos del abdomen ahí. Bien, perfecto. Los rectos, pero los rectos sobre todo vienen como accesorios, ¿no? Como cuando nosotros hacemos esfuerzo, pero está bien, está dentro de los expiratorios. ¿Cuáles más? Empecemos siempre de los más importantes. Los intercostales externos se contraían para elevar las costillas y aumentar el diámetro de la caja torácica, ¿cierto? ¿Y qué eran los intercostales internos? Ellos son los que tiran de las costillas hacia abajo para disminuir el tamaño de la caja torácica. Entonces ellos son los músculos expiratorios. También participa el diafragma y los músculos intercostales internos, pero además los abdominales. ¿Cuáles de ellos? Alejandro ya dijo los rectos anteriores. ¿Qué más? Los oblicuos, excelente. ¿Uno más? Transversos, ¿sí? Los músculos abdominales, ¿sí? Bien, entonces, nosotros tenemos que recordar lo que es, cómo será la estructura de los pulmones. Hasta acá hemos hablado de lo que es proceso inspiratorio y expiratorio, ¿sí? Cómo ocurren estos procesos, qué músculos actúan, qué función hacen, cómo se comportan tanto los músculos en la inspiración y en la expiración, en lo que es la modificación de la caja torácica, ¿sí? Ahora hablemos un poquito de cómo es la estructura de los pulmones por dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora posteriormente tenemos que hablar de lo que son presiones pulmonares, ¿no? Entonces, ustedes me pueden decir, pero doctora, ¿por qué tenemos que saber las presiones pulmonares que son re complejas? ¿Saben por qué tenemos que saber, jóvenes? Porque ustedes tienen que saber cuánto nosotros respiramos normalmente, cuántos ml. Esos son los volúmenes pulmonares. ¿Cuánto respiramos cuando nosotros hacemos una inspiración profunda? ¿Cuánto expiramos cuando hacemos una expiración así intensa? ¿Sí? Como cuando inflamos un globo y sacamos toda la fuerza, ¿sí? Necesitamos saber esos volúmenes, ¿sí? Y esos volúmenes, queridos jóvenes, a nivel del pulmón se mueven, ¿saben gracias a qué? A las presiones pulmonares. Y por eso tenemos que saber qué es una presión alveolar, qué es una presión pleural, qué es una presión transpulmonar. Ese es el motivo por el que tenemos que estudiarlas, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo más importante. Si nosotros nos imaginamos los pulmoncitos dentro de la caja torácica, es esta la ubicación, ¿cierto? Nosotros podemos ver, ahí están ambos pulmones, derecho e izquierdo, y habíamos dicho que, y acá está el diafragma, que el músculo diafragma, importantísimo, que separa la caja torácica de la cavidad abdominal, pero además es el músculo más importante durante el proceso de la respiración, ¿sí? Fíjense que habíamos dicho que el pulmón está en contacto con la caja torácica, ¿cierto? Pero que está cubierto por la pleura, ¿bien? Pero a su vez la pleura se divide en una pleura parietal y una pleura visceral. Todo lo que está cerca de las vísceras se llama visceral y lo que está cerca de la pared se llama parietal, ¿sí? Por eso igual tenemos un peritoneo parietal y visceral, ¿cierto? ¿Recuerdan? Bien. Bueno, en el pulmón ocurre casi lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos la pleura visceral, la que está junto al pulmoncito,
poquito, y la pleura parietal, la que está pegada a la pared del tórax por dentro, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros delimitemos esto? Porque entre medio de la pleura parietal y visceral hay un pequeño espacio, ¿sí? El espacio pleural. ¿Y qué hay de importante ahí? Líquido pleural, excelente. Ese líquido pleural, ¿saben qué permite? Que ese movimiento de los pulmones durante la inspiración y la expiración sea excelente, sea el más apropiado, el más idóneo, ¿sí? Permite ese desliz durante la inspiración y la expiración. Es elemental ese espacio, es elemental ese líquido pleural. Y este líquido genera una de las presiones de las que vamos a hablar ahora. Entonces, fíjense de importante que nosotros sepamos cómo es la estructura pulmonar por dentro, ¿sí? Acá vamos a hablar, fíjense que ya les decía, es importante que nosotros sepamos lo que es pleura parietal, pleura visceral, y sepamos que hay ese espacio. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar de lo que es la presión pleural. ¿Y qué será la presión pleural? Ahora lo vamos a ver. Luego vamos a volver al otro dibujo, ¿sí? A la otra imagen. La presión pleural es la presión del líquido, ¿sí? En el espacio pleural, ¿sí? Entonces, entre la pleura parietal y la pleura visceral hemos dicho que hay un líquido y un espacio, ¿cierto? Esa presión que hay, y hemos dicho que tiene el líquido pleural, ¿cierto? Entonces, la presión pleural es la presión del líquido en el espacio pleural entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿sí? Ese líquido genera una presión entre ambas pleuras y normalmente esa presión es de menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Menos 5 centímetros de agua cuando es en reposo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Es esencial para mantener los pulmones expandidos y pegados a la pared torácica. ¿Qué quiere decir esto? Que esa presión negativa que se genera en el espacio pleural, entre la pleura parietal y visceral, gracias al líquido pleural, ¿saben qué? Genera presión negativa, hace que los pulmones, ¿sí?, se quieran expandir, porque es una presión negativa, es algo, en otras palabras, es algo que una fuerza como que chupa, en otras palabras, como que succiona. Es como una jeringa tapada. Es como una jeringa tapada, correcto. Presión negativa, ¿sí? Que aspira, que cala hacia adentro. Entonces, por eso, gracias a esa presión, gracias a la presión pleural, ¿sí?, que normalmente es negativa, de menos 5 centímetros de agua, es esencial para que los pulmones, ¿sí?, estén expandidos y pegados. Como hay una presión negativa a nivel de la pleura parietal y visceral, ¿sí?, entonces los pulmones, gracias a esa presión, se pegan hacia la pared torácica, ¿sí? Es decir, la pleura visceral de los pulmones se pega hacia la pleura parietal y por tanto permite y los tiene a los pulmones expandidos. Entonces es súper importante que nosotros sepamos esa presión. ¿Por qué es importante la presión pleural y de cuánto es? ¿Sí? Bien. Ahora, por supuesto va a cambiar cuando nosotros inspiremos y expiremos. Sí, claro que sí, va a cambiar. Vamos a verla en la curva de presiones que está a continuación, ¿sí? Otra cosa importante. Hemos hablado de lo que es la presión pleural, ¿cierto? Ahora, ¿qué será la presión alveolar? Entonces, no solamente hay una presión negativa entre la pleura parietal y visceral que tironea de los pulmones o hace que sea más fácil que los pulmones se peguen a la caja torácica y por tanto se expandan, ¿sí? También hay lo que es la presión alveolar, la presión dentro de los alveolos.
también hay una presión que hace que el aire le pueda ser más fácil entrar y salir de los alvéolos. Así como la presión pleural hace fácil a que el aire pueda entrar desde la atmósfera hacia los pulmones, ¿sí? La presión alveolar hace que sea fácil que el aire pueda ingresar hasta el saco más chiquito, hasta la unidad más chiquita del pulmón, que son los alveolos pulmonares, ¿sí? Entonces ellos también necesitan tener una presión para poder jalar el aire, si vale el término, y llevarlo hasta el último sitio de lo que son los alveolos pulmonares, donde se produce el intercambio de gases, ¿sí? Entonces, esta presión alveolar, la presión dentro de los alveolos, en condiciones de reposo es de cero. Pero fíjense que es tan sensible que cuando varía solo en un punto, puede cambiar y generar esa entrada de aire. Entonces, normalmente es de cero en reposo, ¿sí? Es negativa durante la inspiración. Fíjense que solamente necesita menos 1 centímetro de agua para que los pulmones, los alveolos, se llenen de aire, ¿sí? Se llenen de aire, ¿bien? Y es positiva durante la expiración de solo más 1 centímetro de agua. ¿Qué quiere decir entonces? La presión alveolar en condiciones de reposo es igual a la presión de la atmósfera, 0 centímetros de agua, pero durante la inspiración es de menos 1 centímetro de agua y durante la expiración es de más 1 centímetro de agua. Y esas presiones tan diminutas, tan chiquititas, son las que generan que pueda entrar el aire, ¿sí? A los alveolos y salir de ellos. Al igual que la presión pleural era la que permitía que los pulmones se peguen hacia la caja torácica y por tanto se puedan expandir, se puedan llenar de aire, la presión alveolar es la que ayuda a que los alveolos se expandan, ¿sí? Ojo, no es solo la presión alveolar, pero juega un papel importante, ¿sí? Ahora, hay otra presión que nosotros tenemos que conocerla. ¿Cuál será? Hemos hablado de presión pleural, hemos hablado de presión alveolar. ¿Qué será la presión transpulmonar? Ahorita vamos a verle todo en un esquema. La presión transpulmonar es la diferencia, ¿sí?, entre la presión alveolar y la presión pleural. Esa es la presión transpulmonar, ¿sí? La diferencia entre estas dos presiones que acabamos de mencionar, entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Es la medida de la fuerza elástica, ¿escuchas, jóvenes? Es la medida de la fuerza elástica de los pulmones que tiende a colapsarlos, ¿sí? Que tiende a colapsarlos. Entonces la presión transpulmonar es la fuerza que tiende normalmente a colapsar los pulmones, ¿sí? Que tiende a colapsarlos. Pero, o sea, nosotros, ¿por qué necesitamos esto? Porque necesitamos que, por ejemplo, durante la expiración ocurra eso, ¿sí? Que haya esa fuerza elástica que tiende a colapsarlo. ¿Por qué? Porque durante la respiración necesitamos que salga el aire de los pulmones, ¿sí? Entonces es como un juego de presiones, algo así, ¿sí? Como un juego de presiones. Necesitamos a la presión pleural y alveolar como para que trate de llevar el aire hacia adentro y necesitamos la presión transpulmonar como para que intente sacar el aire, ¿sí? Eso es elemental durante la ventilación respiratoria, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver las curvas. ¿Qué pasa en la presión pleural? ¿Qué pasa en la presión alveolar? ¿Y qué pasa en la presión transpulmonar? Aquí están las curvas de presiones, ¿sí? Si nosotros podemos identificar, hemos escrito primero la presión pleural. ¿Qué era la presión pleural? Tú me dices así, aunque sean sus palabras. ¿Qué era esa presión, la presión pleural? Estado de reposo. Bien, bien. ¿Estaba generada por quién? A Lorena. Es básicamente cuando los pulmones se llegan a expandir y para que se mantengan ahí en la caja torácica. Excelente. Es esa fuerza negativa, ¿sí? Es esa fuerza negativa que tiende, como dice Lorena, a jalar los pulmones y a llevar
llevarlos a que se expandan. Es como que se pegan a la pared torácica, entonces durante la inspiración nosotros inspiramos y los pulmones se pegan a la pared torácica gracias a esa presión negativa que es la presión pleural y se expanden los pulmones, ¿sí? Esa es la presión pleural. Y la presión alveolar, ¿qué era? La presión necesaria para iniciar la expansión. Bien, pero sobre todo eso era a nivel de los alveolos, por eso se llaman alveolar, ¿sí? Entonces, nosotros aquí, ¿de cuánto habíamos dicho que era en condiciones de reposo la presión pleural? Menos 5 centímetros de agua, excelente. Y la presión alveolar, 0 centímetros. bien, en condiciones de reposo 0, igual que la atmosférica, ¿sí? Durante la inspiración es de menos 1 y durante la expiración es de más 1 centímetro de agua, y que solo necesita esas variaciones, ¿sí? Para permitir la entrada y salida de aire de los alveolos. ¿Y la presión transpulmonar qué era? La diferencia. Están rapidísimos. ¿Y la presión transpulmonar qué era? La diferencia, muy bien, entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Ves? Simple, ¿no es cierto? Bien, fíjense, en la parte de aquí abajo está esta curva de acá vamos a medir presiones y volúmenes, y aquí vamos a medir, acá vamos a ver el proceso de la inspiración y la expiración. Si ustedes se fijan, queridos jóvenes, habíamos dicho que la presión pleural era el reposo era de menos 5 centímetros de agua, ¿cierto? Acá, si ustedes lo ven, acá está ese menos 5 centímetros de agua. Bien, durante la inspiración, esa presión que es de menos 5 centímetros de agua y que es esa presión negativa que tiende a jalar a los pulmones hacia abajo, que se peguen a la caja torácica, fíjense qué es lo que pasa. Empieza a hacerse más negativa, ¿bien? Se hace más negativa y llega como hasta 7 o 7.5 centímetros de agua, ¿sí? Durante la inspiración, menos 7.5 centímetros de agua, ¿bien? Y durante la expiración, fíjense, queridos jóvenes, vuelve a su presión de reposo, ¿sí? Que era menos 5 centímetros de agua. ¿Es correcto? Así es como funciona la presión pleural. ¿Qué habíamos dicho de la presión alveolar? Que la presión alveolar era normalmente en condiciones de reposo de 0 centímetros de agua. Fíjense ustedes, allá es la segunda línea, aquella, la que está a la altura de 0, ¿sí? Fíjense, en condiciones de reposo la presión alveolar está en 0. Pero cuando nosotros inspiramos, ¿sí? Normalmente es de menos 1 centímetro de agua. Fíjense, solo menos 1, solo necesita ese cambio de presiones tan chiquitito para que generar la entrada de aire, ¿sí? Durante la inspiración a nivel de los alveolos, ¿sí? Menos 1 centímetro de agua. Y durante la expiración se vuelve positiva de más 1 centímetro de agua. Fíjense, está acá la flecha de arriba, marcando la flecha de arriba, igual en la segunda línea azul, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es la presión pleural, cómo es el comportamiento si nosotros lo viéramos en esta curva, y la presión alveolar. Y habíamos dicho que la transpulmonar era solamente la diferencia de estas dos presiones. Ustedes pueden ver acá. Esa es la presión transpulmonar, la diferencia entre la presión alveolar y pleural, ¿sí? Esas son las presiones. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos las presiones? Habíamos dicho porque esas presiones, queridos jóvenes, son las que mueven el aire. Sin esas presiones el aire no se movería desde la atmósfera hasta nuestros pulmones y a nivel de los pulmones hasta los alveolos. No se movería. Fíjense que hay allá arriba. Si nosotros vemos el reposo, vemos un volumen de 0, ¿no es cierto? No hay movimiento de aire en nuestros pulmones. Cuando nosotros empezamos la inspiración, fíjense cómo gracias a estas presiones, presión pleural, presión alveolar, presión transpulmonar, fíjense cómo el aire
de ser de 0, nosotros podemos arrastrar durante la inspiración, podemos mover una cantidad de aire de 500 ml desde la atmósfera hasta nuestros pulmones. ¿Sí? Está allá arriba. Fíjense, está en 0 y se mueve hasta 0,5 litros porque es 500 ml. ¿Sí? ¿Pueden ver la curva roja, queridos jóvenes? Fíjense cómo durante la inspiración máxima nosotros podemos mover, gracias a estas presiones que acabamos de ver, podemos mover esos 500 ml, que es el volumen corriente normal que nosotros respiramos en cada inspiración y expiración. ¿Sí? Entonces fíjense que es importante conocer las presiones, por eso es necesario que conozcamos las presiones, porque ellas nos ayudan a entender por qué nosotros arrastramos esa cantidad de aire durante la inspiración. Adelante. No. Buena pregunta. Es una respiración normal. Ahorita vamos a ver volúmenes y ahí vamos a ver cuando nosotros respiramos o hacemos una inspiración profunda. Ya no van a ser solo esos 500 ml, ojo, podemos modificar, ¿sí? Vamos a ver volúmenes y capacidades a continuación, ¿sí? Entonces, importante que no olvidemos las presiones, sus valores normales, porque de eso nos ayuda a entender mejor los cambios de volúmenes en el momento de la inspiración y expiración, ¿sí? Vámonos a lo que es volúmenes. La pregunta que hacía su compañero es excelente, porque él decía, doctora, esos 500 ml que hemos visto en esa curva que se mueve, ¿es una respiración normal? Y es una buena pregunta. Sí, esos 500 ml nosotros lo movemos ¿dónde? En una respiración tranquila. Cuando ni siquiera nos damos cuenta, jóvenes, ¿ustedes creen que mueven medio litro de 500 ml de volumen hacia sus pulmones? No, es difícil de creerlo. Movemos ese volumen, ¿sí? Ese volumen se llama volumen corriente, ¿sí? Nosotros, cuando movemos una cantidad determinada de aire hacia los pulmones, ¿sí? Tiene diferentes nombres el volumen de acuerdo a si hacemos un esfuerzo o no. En condiciones normales, fisiológicas, nosotros movemos lo que se llama el volumen corriente, ¿sí? O volumen tidal. Ustedes lo van a ver en sus libros de fisiología de Guyton, va a estar como volumen corriente o volumen tidal. Ese es el volumen normal que nosotros movemos durante cada respiración tranquila, ¿sí? Tranquila, no cuando hay esfuerzo, en una respiración fisiológica. ¿Cuántos ml de volumen movemos en cada respiración? 500 ¿qué? ml, perfecto. 500 ml. Ahora, cuando nosotros hacemos una inspiración forzada, ¿creen que esos 500 ml varían? ¿Sí? Claro que sí, es correcto. ¿Sí? Nosotros, cuando hacemos una inspiración profunda, es decir, nos preparamos para soplar un globo, por decir, ¿sí? Vamos a hacer una inspiración profunda, ¿sí? Nosotros podemos mover ese volumen de aire, se denomina reserva inspiratoria. ¿Y saben cuánto podemos mover de volumen? 300 ml, perdón, corrijo, 3000 ml, ¿sí? O sea que, fíjense que cuando ustedes ni siquiera se dan cuenta que están respirando y que mueven 500 ml de volumen de aire desde la atmósfera a los pulmones, cuando ustedes se preparan para hacer una inspiración profunda, para cualquier proceso, inflar un globo, soplar algo, para algo importante, ¿sí? Fíjense que mueven 3000 ml de volumen. A ese volumen se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Importante que lo recordemos. Igual está en su libro de Guyton. Ahora, ¿qué será la reserva expiratoria? La reserva expiratoria es todo lo
llama reserva expiratoria y es de 1100 ml. Ahora les hago una pregunta. Hasta ahorita hemos visto volumen corriente, que es el volumen fisiológico que movemos en cada respiración y que es de 500 ml, ¿cierto? Hemos visto la reserva inspiratoria, que es ese volumen de aire que nosotros podemos inspirar con el máximo esfuerzo. Podemos llenar hacia los pulmones, mover desde la atmósfera hacia los pulmones y que es de 3000 ml. Hemos visto el volumen de reserva expiratorio, que es ese volumen máximo que nosotros podemos exhalar cuando lo hacemos con esfuerzo. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros exhalamos todo el aire y que el pulmón se queda vacío? No. Excelente. No. Porque ustedes deben hacerse esta pregunta. Doctora, si el volumen de reserva inspiratorio máximo ha sido de 3000, ¿por qué el volumen de reserva expiratorio no es igual del mismo volumen? ¿No es cierto? Es una pregunta válida. Lo que pasa que siempre, jóvenes, se debe quedar aire en los pulmones. ¿Para qué? Para tener a los pulmones, a los alvéolos, ligeramente distendidos. Obviamente no es solamente el volumen, hay otras fuerzas que también ayudan a eso. Vamos a hablar más adelante del surfactante, de la tensión superficial, ¿sí? Pero fíjense, queridos jóvenes, que el pulmón jamás se queda vacío. Los alvéolos se quedan con cierto contenido de aire. ¿Por qué? ¿Por qué creen que cuando nosotros tenemos un paciente, los niños tienen más tendencia a hacer hipoxia que los adultos? Si nosotros le dejamos a un paciente adulto sin respirar, ¿saben a los cuántos segundos o minutos recién empieza a bajar la saturación? En los adultos a los 3 minutos, ¿sí? Sí. Si ustedes lo dejan, hasta los 3 minutos recién la saturación desciende. En los niños, si ustedes lo dejan sin ventilar a un niño, no pasa ni menos de 30 segundos y ya está cianótico. ¿Por qué creen? ¿Qué les pasará? ¿Qué habrá diferente en los adultos y en los niños? ¿Tendrá que ver con justamente esto? Es que los niños todavía desarrollan la gran cantidad de Perfecto. ¿Alguien puede decir algo acerca del surfactante? ¿Han escuchado hablar que los niños prematuros no tienen surfactante? ¿No tienen desarrollado el surfactante? Que es otra de las fuerzas que mantiene el alvéolo insuflado, ¿sí? Entonces, lo que dice Alejandro es correcto, ¿sí? En los niños tienen una capacidad residual funcional de 0. Cuando ellos expiran, los alvéolos ahí sí se colapsan, se sale todo el aire. No es como en los adultos. Peor si es un niño prematuro. Por eso ellos no pueden tolerar la hipoxia, ¿sí? En cambio los adultos sí, porque nosotros tenemos una reserva funcional mayor. De ahí viene el nombre de reserva funcional. Los adultos podemos tolerar más tiempo la hipoxia. ¿Por qué? Porque nosotros, o la apnea, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mayor capacidad residual funcional. En nosotros se queda una cierta cantidad de aire en los pulmones y esa cantidad de aire se llama volumen residual, ¿sí? O sea que cuando nosotros hemos inspirado profundamente 3000 ml, nosotros hemos expirado en la expiración forzada o reserva expiratoria, hemos eliminado 1100 y nos quedamos con 1200 ml de volumen de aire en nuestros pulmones. Ese aire contiene oxígeno, por tanto los tiene abiertos a los alvéolos y por tanto por eso no desaturamos rápido, ¿sí? Esa es la razón por eso se dice, los adultos tienen una capacidad residual funcional más alta, en cambio los niños no, los niños se colapsan, los niños cuando inspiran, introducen aire con oxígeno, pero cuando expiran, vacían todo el aire de sus pulmoncitos, más si son chiquititos, ¿sí? No queda nada de aire y
volúmenes, ¿sí? Importante conocerlos, importante saber los volúmenes en condiciones normales. Ahora, hablemos de algo importante. ¿Qué será la compliance? Ustedes han debido escuchar de la compliance pulmonar, ¿sí? La capacidad de distensibilidad, excelente, ¿sí? Los pulmones tienen una capacidad única de distenderse. ¿Saben qué? Se parecen a un globo, por eso se los compara con un globo, ¿sí? Si ustedes siguen inflando los globos, se siguen distendiendo, ¿cierto? Esa capacidad tiene el pulmón. Ojo, no es que puedes hacerlo demasiado porque puedes causar, nosotros llamamos un volutrauma o barotrauma cuando es mucho volumen de insuflación hacia los pulmones. Puede pasar, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que están recibiendo, por ejemplo, ventilación mecánica en la terapia intensiva, ¿sí? Si no hay un buen cálculo del volumen, podemos generar un volutrauma. Recuerda que el volumen corriente normal era de ¿cuánto? 500 ml. Por eso ustedes van a ver, queridos jóvenes, en la terapia intensiva todos los monitores, todos los respiradores están programados 500 ml, 500 ml de volumen TIDAL o volumen corriente. Los monitores más actuales vienen como volumen TIDAL, que hemos dicho que es lo mismo, volumen corriente, ¿sí? Obviamente podemos programar menos de acuerdo al peso del paciente, pero de ahí viene ese volumen fisiológico que se programa en la terapia intensiva. Entonces, cuando por ahí hay un mal cálculo en la terapia intensiva o hay una válvula que no está funcionando bien, puede ocurrir un accidente. ¿Por qué? Porque puede ir demasiado volumen hacia los pulmones que si bien nosotros sabemos que tienen la capacidad de compliance, que es que tiene esa propiedad de distenderse, ojo, puede, si nosotros le pasamos demasiado volumen, puede lesionarse. Se llama volutrauma, ¿sí? Trauma del pulmón por volumen. ¿Puede lesionarse? Claro que sí, puede lesionarse. Pero lo importante es que tenemos que saber que tiene una gran capacidad de distensibilidad y ustedes lo vieron por los volúmenes, ¿cierto? ¿Cuánto era el volumen residual? 1200. Bien, y el volumen de reserva inspiratorio 3000. Fíjense cómo un pulmoncito de normalmente en condiciones fisiológicas solo se tiene que distender con 500 ml. Si nosotros hacemos una inspiración profunda, se tiene que distender con 3000 ml, que es un volumen grande, ¿sí? Es un volumen grande. Entonces, de ahí viene la capacidad de lo que es, o de ahí viene el término de compliance o complacencia pulmonar, ¿sí? Que es la capacidad del pulmón de distenderse gracias a qué? A los cambios de volumen, ¿sí? Por la presión, ¿sí? ¿Bien? Perfecto. Nosotros habíamos hablado que algo importante que determinaba la entrada de aire hacia los pulmones era las presiones, ¿cierto? Esos cambios de presiones, la presión pleural, la presión alveolar, era la presión transpulmonar lo que hacía que el aire tenga esa fuerza para ir desde la atmósfera a los pulmones y por supuesto hacia los alveolos, hacia las unidades más terminales. Pero, queridos jóvenes, ¿qué será lo que hace el surfactante? ¿Alguien ha escuchado hablar del surfactante? Es importante. ¿Alguien lo escuchó hablar por ahí? ¿Alguien tiene alguna idea remota de lo que es el surfactante? El surfactante, queridos jóvenes, es una sustancia producida por los mastocitos a nivel de los alveolos, ¿sí? Y está formada principalmente por fosfolípidos, ¿sí? Por fosfolípidos. Bien, normalmente el surfactante, cuando nosotros necesitamos surfactante en los neonatos prematuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, como nacen por decirles 30 semanas, 28 semanas, no hubo tiempo de desarrollo de los alveolos, mucho menos de los mastocitos, y por tanto ellos no producen surfactante.
y por eso necesitan esas inyecciones que son de altísimo costo, la ampolla surfactante, y deben recibir por mucho tiempo hasta que pueden producir espontáneamente el surfactante. Entonces, ¿por qué es tan importante el surfactante? Porque el surfactante evita el colapso, ¿sí? Genera lo que se llama una tensión superficial, ¿sí?, en el alveolo. ¿Y qué será esa tensión superficial? ¿Saben qué es lo que hace el surfactante? Hace que las moléculas de agua, porque nosotros tenemos también acá moléculas de agua, se peguen hacia la pared, ¿sí? Se peguen hacia la pared del alveolo. Y por tanto, ¿sí?, no permite que el alveolo se colapse, ¿sí? Es como que hay una tensión superficial dada por el surfactante, una ligera tensión que no deja que el alveolo se colapse por completo, ¿sí? Como que lo mantiene ahí, insufladito, ¿sí? Recuerden ustedes que lo que nos ayudaba a eso era la presión alveolar, pero fíjense que no basta con la presión alveolar, también necesitamos de la presencia del surfactante, ¿sí?, que es esa sustancia generada a base de fosfolípidos, producida por los mastocitos, que lo que genera es esa tensión y que genera que evitar el colapso alveolar. Entonces, qué importante la función del surfactante durante lo que es la fisiología respiratoria, ¿sí? Entonces, esto importante, además de las presiones, son estas las razones por las que los alveolos se mantienen abiertos, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas qué elementos podemos nosotros tener? El radio alveolar y la tensión superficial. Nosotros teníamos normalmente una cierta tensión superficial en el alveolo gracias al surfactante, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos algún proceso inflamatorio, infeccioso, que disminuye el radio de los alveolos? Que disminuye el radio de los bronquiolos respiratorios o bronquiolos terminales. Aquí es ese bronquiolo que está entrando al alveolo, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros tenemos algún proceso respiratorio o ya sea de orden inflamatorio o infeccioso, que reduce el tamaño de esos conductos que llegan hasta el alveolo, fíjense que el alveolo ahí sí tiende a colapsarse, ¿sí? Tiende a colapsarse porque tiende a perder esa tensión superficial que le da el surfactante, ¿sí? Entonces, ojo, nos pongamos a pensar, ¿qué pasará en las neumonías? Si en las neumonías normalmente hay un proceso respiratorio, o en las bronquitis, donde la luz del bronquiolo terminal o bronquiolo respiratorio siempre va a estar disminuida por ese proceso inflamatorio, de edema, de infección a ese nivel. Entonces, fíjense cómo tiende el alveolo a colapsarse en esta situación. ¿Por qué? Porque ya el surfactante pierde esa propiedad, ¿sí? Pierde la propiedad de mantener esa tensión superficial y mantenerlo al alveolo abierto, ¿sí? Y esto entonces es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una neumonía, cuando tenemos una bronquitis, ¿sí? Los alveolos tienden a colapsarse. Por eso es importante que nosotros corrijamos rápidamente cualquier proceso respiratorio, ¿bien? Cada vez nosotros vemos más procesos respiratorios maltratados, ¿sí? Que llegan incluso, queridos jóvenes, incluso hasta hacer lo que se llaman las cirugías de tórax, donde tienen que drenar esa secreción purulenta por una cirugía, ¿sí? Normalmente nosotros, si tratamos correctamente un proceso respiratorio, ya sea con antibióticos en la forma correcta, ¿sí? Podemos eliminar las secreciones,
¿sí? Por otros medios, ya sea estimulando la expectoración, facilitando, humidificando las secreciones y eliminándolas. Pero, ojo, ustedes se han puesto a pensar qué pasa si un proceso inflamatorio infeccioso no es tratado correctamente. ¿Qué creen que pasaba? ¿Recuerdan en el proceso de la infección cuando se producía el pus? Si no hay algo que elimine el proceso inflamatorio infeccioso de la vía respiratoria, que es tan complicada, tan compleja, porque es llena de saquitos alveolares, ¿sí? Se produce pus en la cavidad a nivel de los pulmones, ¿sí? Y si esta pus se llega a consolidar, quiere decir que no la podemos expectorar, se consolida y necesita cirugía, porque no hay otra forma de sacarlo, ¿sí? Entonces, fíjense qué tan complicado puede ser. Y si a esto se complica de que cuando hay obstrucción, hay colapso alveolar, estamos fritos con ese paciente. No va a poder respirar, va a necesitar ventilación mecánica. Por eso los procesos respiratorios que no son bien tratados, queridos jóvenes, llegan a la terapia intensiva. Sí, claro que sí. Pueden llegar a la muerte, claro que sí, muchos. Entonces, es importante que nosotros sepamos todos estos procesos que ocurren para tratarlos adecuadamente y a tiempo. ¿Bien? Hablemos, ya estamos terminando, queridos jóvenes. Es la penúltima diapositiva. Hablemos de volumen. ¿Qué será el volumen respiratorio minuto? El volumen respiratorio minuto, queridos jóvenes, es la cantidad de aire nuevo que se ingresa a las vías respiratorias cada minuto. ¿Recuerdan cuando hablábamos nosotros de gasto cardíaco? ¿Sí? ¿Qué era el gasto cardíaco? Sí, rápido. La cantidad de volumen sanguíneo que es el pulso del corazón. En un minuto, ¿cierto? Perfecto. Bueno, el volumen respiratorio minuto es muy similar. Y fíjense que al igual que como se estima el gasto cardíaco, ¿cómo se estimaba el gasto cardíaco? ¿Cuál era la fórmula del examen? Por volumen sistólico, ¿no? Bien. Acá replicamos replicamos la fórmula, pero en este caso es que frecuencia respiratoria, que normalmente es de 12 a 20 por minuto en los adultos. ¿Por qué? Por volumen corriente, porque ese es el aire que movemos en cada inspiración, ¿sí? Es muy parecido al gasto cardíaco. Entonces, frecuencia respiratoria por volumen corriente, ¿sí? Y normalmente ese volumen, ¿sí? Ese volumen, si nosotros hacemos esta multiplicación, nos sale de 6.000 ml por minuto, ¿sí? Y esa es la cantidad de aire que movemos por minuto, queridos jóvenes. ¿Cuánto de volumen sanguíneo movíamos por minuto? En condiciones normales. 5.000 ml, ¿cierto? La cantidad de cuánto será el volumen respiratorio minuto? 6.000 ml, ¿sí? 6.000 ml. Ojo, fíjense que se aparece mucho y es bueno que nosotros lo relacionemos para que nos podamos acordar al momento del examen. Esto casi siempre es pregunta de examen. ¿Cómo se estima el volumen respiratorio minuto? ¿Sí? ¿Bien? Con esto terminamos. Con esto y terminamos. Ahora, ¿qué creen que pasa? Hemos estado viendo volúmenes, presiones y demás. ¿Qué creen que pasa? ¿Cómo hacen los pulmones para eliminar las partículas de que todos los días ingerimos sin querer? Por las velocidades de la Perdón, Alejandro, un poquito más fuerte. por las velocidades que se encuentran en los pulmones. Perfecto, por las velocidades. ¿Por qué más? ¿Creen que tenemos cilios en toda la vía respiratoria? No solo en las fosas nasales. En las fosas nasales nosotros tenemos folículos pilosos y está correcto. Pero cuando pasamos de los folículos pilosos, tenemos que vellosidades que se llaman los cilios, al igual que nosotros tenemos microvellosidades en todo lo que es el tracto digestivo, también tenemos vellosidades a nivel de toda la vía respiratoria. Eso se llaman cilios, ¿sí? Cilios. ¿Y qué es lo que hacen los cilios? Hacen la limpieza de nuestro árbol respiratorio, ¿sí? A nivel de la nasofaringe, fíjense que los cilios
pegadas en la nariz, ¿sí? Las llevan hacia la boca. ¿Para qué? Para que la deglutamos, a veces inconscientemente, ¿sí? Y a nivel de las vías respiratorias inferiores hacen todo lo contrario. Los cilios se mueven desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y van eliminando todas las partículas que hayamos ingerido, ¿sí? ¿Qué otro proceso importante ayuda en lo que es la limpieza de la vía respiratoria? Por un lado, los cilios. Por otro lado, ¿qué más tenemos en la mucosa respiratoria normalmente? El moco. El moco es otro de los elementos importantísimos que lo que hace es permitir que las partículas se peguen en el moco, ¿sí? Y luego los cilios los van eliminando y van arrastrando todas estas partículas hacia la boca para que lo deglutamos, ¿sí? Es la forma de limpieza de nuestras vías respiratorias. Por supuesto, si el paciente está en decúbito lateral, quiere decir hospitalizado, no se mueve, los cilios les cuesta movilizarse. Si estamos de pie y activos, los cilios se mueven constantemente, ¿sí? Por eso es importante que los pacientes no estén postrados. Y si tienen que estar postrados por algún motivo, por alguna situación, porque tienen una ACV, algo, necesitan fisioterapia, motores respiratorios para que esos cilios se estén movilizando todo el tiempo, ¿sí? Dos cositas chiquititas y con eso nos vamos. Hablemos de lo que es los estornudos y la tos, ¿sí? La tos normalmente es un proceso que está generado por la irritación de las vías respiratorias inferiores. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuáles son las vías respiratorias inferiores? Bien, a partir de la glotis para abajo, ¿sí? Cuando se irrita la tráquea, la carina, los bronquios, todo eso nos genera tos, ¿sí? La tos es el resultado de la irritación de las vías respiratorias inferiores, ya sea por inflamación, infección o algo que irrite el fumo de cigarrillo, el smog, lo que fuera, ¿sí? Y el estornudo está generado por la irritación de las vías respiratorias superiores, ¿sí? Cuando tenemos nosotros una partícula, alguna vez les ha pasado, algunos son alérgicos al polen y de pronto salen al jardín o van a un sitio y empiezan y eso es generado por irritación de la vía respiratoria superior. ¿Cuál es la vía respiratoria superior? Nasofaringe, orofaringe, ¿sí? Hasta la glotis, ¿sí? Bien, dudas y preguntas, y si no están liberados todos pueden ir a estudiar. No voy a tomar de lista porque no los quiero retrasar, todos